Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? Hoy dominguito. Bueno, no sé si notáis alguna cosa diferente. Hemos recolocado una mesa interna para luego hacer los unboxing. Estoy ahora casi 1 metro de la cámara. Pero bueno, me parece que hay que bajar un poquito la música a ver qué tal. A ver si está la música, ¿cómo la escucháis? Perfecto, bien. Y aquí tengo lo que sería la cámara donde voy a leeros porque estoy bastante lejos de lo que sería la pantallita, se ve todo muy pequeñito. Pero bueno, antes de empezar con el programa de hoy vamos a saludar aquí a Keiko. Keiko, hola guapa. Tenemos también aquí a Lokimara, otra guapísima, y el Pep K100, hola guapos. Tenemos también aquí a Shinra, el rey de PS5, y Videógenes también, hola guapetón. ¿Quién más tenemos por aquí? A Bueno de Macarra también, que se ha dignado dejar de jugar un ratito para pasarse por aquí. Hola guapo. Doctor Who también lo tenemos aquí. ¿Quién más tenemos? Y Poropo. Hola guapo. Bueno, vamos a hacer unas pequeñas promos aquí a la buena gente. Que tenemos aquí a la buena de Loki. Lokimara. Canacito de jugación a tope. También tenemos aquí al bueno de Videógenes. Que se va jugando. Lo que pasa que nunca le pillo. Siempre juega a horas que estamos liados. Aquí al bueno de Videógenes. También tenéis aquí al bueno de Doctor Who. Aquí a Doctor Who. Y como no, al bueno de Macarra. Tenemos por aquí. Con su canalcito de YouTube. Bueno, hoy ya sabéis que tocan noticias. Noticias de toda la semana. No de toda, porque ya sabéis que el martes, como vinimos desde Hungría, hicimos también ese programa de noticias retrasado. Pero empezamos lo que sería miércoles hasta el día de hoy. Pero bueno, ha sido una semana bastante prolífica en cuanto a noticias, novedades y cositas que han surgido a nivel jugable. Y luego haremos un pequeño, no unboxing, sino enseñar material que nos ha ido llegando de estos 2 o 3 semanitas. Y hemos hecho un cambio sustancial que a ver si os gusta a posteriori. Con una cámara que tenemos aquí para que veáis desde arriba la cámara. A ver qué os parece después cuando hagamos la enseña de material, ese pequeño unboxing. Pero vamos a empezar, vamos a cambiar cámara. A ver, compartimos aquí. Esto lo ha cambiado Eva. Y aquí empezamos con todo lo que ha habido. Vamos a bajar un poquito más el Mac, la música de fondo. Y empezamos con lo que ha sido la semana de noticias, buenas y malas. Bueno, es una buena noticia que por lo menos la versión del juego de Disney, el Music Parade Encore, esa edición de ese juego musical de Disney que va a salir en Switch, va a llegar físico. De momento solo parece que Japón y Asia, y la versión asiática llevará inglés, es decir, idioma occidental. No se confirma de momento la salida de este juego de Switch de Disney, en el cual Imagineer, el publisher japonés, está metido de por medio. Vaya a llegar a Europa, a Occidente y a Estados Unidos. De momento sí que está el SRB, por edades estadounidenses. Se ha registrado, pero no se confirma la salida física allí. Sí que se ha confirmado la salida en Asia y Japón. La asiática se lleva a inglés. Y para muchos este era un juego súper importante por todo lo que lleva, que es música Disney y mucha jugación relacionada con su mundo, ¿no? Bueno, a ver qué pasa y si al final llega o no. Si no, habrá que importar. Hola, Vittorio, hola, guapo. Y Colgadito del Puerto también lo tenemos por aquí. Vamos a hacerle una pequeña promo a Colgadito, que nos tiene abandonados, pero bueno, pronto volverá como el bueno que es.
y sabéis que siempre nos hace pasar un rato bueno, el bueno de Colga. Aquí lo tenéis, su canalcito. Y bueno, por lo menos llega físico. La verdad es de que se anunció en el Nintendo Direct aquel que salió, que se mostró este juego rítmico. No sabíamos nada, ya creíamos que esto no iba a salir físico, la verdad. Pero bueno, parece que sí. Eso sí, ya os digo que la versión tanto japonesa como asiática es carota. Me parece que está sobre los 70 orines. Sin sumarle IVA y envío, ¿eh? O sea, está el tema... Se ve que la licencia Disney está bastante poderosa. ¿Eh? Puedes girarlo a la izquierda. Bien. Dice Shinra, bastante pochuno con las licencias que tienen. Sí, bueno, podría haber sido mejor, seguro. Pero bueno, quizá no somos tan amantes de Disney como tal en el sentido de rítmico, ¿no? Nosotros. Pero sí que hay un público que lo espera con muchísimas ganas esta edición, ¿eh? Shinra. Hola, Kiri Chanchelo, buenas noches. Sí, el Pepcat tiene 70 orines. Mira, de hecho, mira, vamos a mirarlo. Ya que me lo comenta el Pepcat, antes de seguir. Tenemos tiempo. Vamos a ir a, por ejemplo, en este caso Play Asia. Aquí tenemos las dos fichas. Para que veáis lo que nos cuesta. Vamos aquí, por ejemplo, vamos a poner Disney. El Disney Parade, ¿no? Y lo tenemos. Como veis, tenemos aquí las dos ediciones. La japonesa, que de momento no se confirman idiomas. Y la asiática, la que llevará idioma occidental, inglés. Y ya como podéis ver, el precio, lo teníamos aquí. Está en $60, que bueno, cuando le aplicas cambio a euros con el IVA se queda en 69,71 euros. Más o menos rondas el precio. La japonesa es un pelín más barata, que se quedaría sobre los 55 euros, más o menos. Calcular hecho. Luego, si queréis un envío, en este caso de Play Asia, que sea gratuito, tenéis que superar los 100 eurillos. Tendréis que sumar algo más y no tendréis que pagar envío. Así que sí, está un poco carote el importar el Disney Parade, este Disney Music Parade. De nuevo robo. Yo os digo una cosa, lo que ahora parece un robo, igual el día de mañana es un San Benito barato, ¿eh? Yo me recuerdo de muchos juegos que han parecido robos como una catedral y el que se lo compró luego a futuro resulta que hizo lo que sería una pequeña inversión, sí, aunque a mí no me gusta eso de las temas inversiones, ya sabéis que no soy de ese plan, pero sí. Luego resulta que lo caro es barato, porque luego todo el mundo lo quiere. Sí, yo supongo que también stock irá sobrado. Y yo entiendo que al final sí llegará a Occidente, si no es una auténtica o desaprovechar una licencia por parte de muchos publishers no querer editarlo en Europa y Occidente, donde realmente hay muchísimo fan de Disney. Y más con Switch. Sería una auténtica o un varapalo, ¿no? Dice, ¿el euro no está mejor que el dólar? Sí, el euro está mejor que el dólar, sí. No demasiado bueno, no demasiado mejor, pero en importaciones no te creas que dependiendo de donde sea, se aplica ahí. Ahí, no sé, ahora mismo está el dólar, no está en su mejor momento el euro en comparación al dólar. Hubo tiempos muy buenos, pero ahora está, no sé, $60 creo que son, 59, 58, 59 euros. O sea, no os creáis que es una bicoca, ¿eh? Bueno, vamos a seguir. Aquí tenemos lo que sería esto que veis aquí. No me lo esperaba para nada. Es el Stalker. El Stalker, la Trilogy, esa edición que hace poquito salió en Japón para PlayStation 4, la única edición física que existe del Stalker para PlayStation 4. Con inglés, salió en Japón hace 3-4 meses que nosotros importamos. Yo no me esperaba este anuncio. Stalker en Switch. Sí, la Trilogy del Stalker llega a Switch. Y este es el tráiler que hace 3 días
o 2 días se subió de la versión de Switch. ¿Cómo lo veis? Qué locura, ¿no? Bueno, pues va a llegar a físico también en Japón. Todavía no se ha confirmado si va a llevar también los idiomas, el idioma inglés, como lo ha hecho su versión homónima de PlayStation 4 que salió hace poquito también en Japón. Yo creo que sí la llevará. Ahora, hay un problema. En el pre-order de Amazon Japón indica que necesita 20 GB de descarga. Hasta que no tengamos más info no sabemos si las 20 GB de descarga es porque es un coding a box encubierto o es para bajar ciertas mejoras del juego. Porque claro, puede ser un coitus interruptus para aquel que quiera todo en formato físico, la edición completita, que este juego venga en completo en cartuchito. Me extraña siempre, normalmente las ediciones japonesas son las ediciones más completas del mercado, pero todo es posible. También es verdad que es un trilogy, supongo que igual las 60 GB serán largas, debe utilizar el cartucho de más capacidad, no sé qué pasará al final, pero bueno, que esto de momento sale en Switch. Una locura. Y ahora os leo. Dice, para PayPal está a la par. Sí, Shinra. Bueno, está a la par y a veces incluso pierde el euro. Cuidado, si dejáis que monetice el cambio PayPal, os la puede sablear bien. Nosotros hay que utilizar siempre medios que os hagan el cambio mejor posible. Siempre la premisa es intentar que pagar no a cambio de euro, sino pagar con la moneda original del país y utilizar medios de pago los más beneficiosos posibles. Está la tarjeta Revolut, o en este caso, por ejemplo, nosotros utilizamos American Express. Y American Express, aunque pagues con PayPal, al utilizar American Express, siempre utiliza el medio menos lesivo para el cliente, el precio más bajo posible para aplicarte. En ese sentido es de lo mejor, igual que Revolut. Pero sí, hay bancos y estamentos que te aplican el cambio más beneficioso para ellos y tú ves mermado bastante el cambio. Por ejemplo, si tenéis ciertos bancos en España, no recuerdo, el cambio es un desastre. Es un desastre. Te meten un sablazo bueno. Dice Kirichanchelo, y cada vez sube más rápido. Si no miras el Iron Meat, que creo que costó 35 euros, o así en Streely Limited el otro día, y ahora está en eBay a precio loco. Bueno, a 2.50 vendidos, Kirichanchelo. 2.50, 2.80. Más o menos está eso a precios vendidos. No a precio que está a la venta, no, vendidos. Bueno, es lo que hay. Hola Miguel, ¿qué pasa, guapo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dice Shinra, que un juego ahí salga en Japón y no aquí es muy raro. Si sale así es muy raro. Yo a ver qué tal es la info al final y a ver cómo viene el juego. Esperaremos a ver. Bueno, el anuncio que ya lo anunciamos el otro día, que ya la gente de Maximum Games ha hecho con los derechos, va a llegar físico al final de esta semana. Meridian ya en Twitter informó que se han hecho ellos con la licencia también, es decir, van a distribuir el juego de Maximum Games, lo va a distribuir en España. De hecho, ya se han abierto los preorders en muchísimos sitios. FNAC, Game, del juego de By Sweet Carol, este juego tan guapo que lleva 3-4 añitos de desarrollo. Intenta imitar las películas clásicas de Disney, pero es un juego de horror, terrorcito bueno, muy cute, muy cozy, como podéis ver, con muchísimas ganas que tenemos muchos y muchas. Y se viene para el año que viene. No hay fecha exacta de salida, sabemos que llegará durante el curso del año 2025. Llegará a Switch y PlayStation 5. Y bueno, esperando a que salga al final, que muchos le tenemos muchas ganas. Be Sweet Carol. Qué precioso se ve, ¿eh? Qué precioso. Bueno, recuerda en cierta manera a ese Forgotten que sacó la gente de Square Enix, que también era en este caso animación, aunque aquel se asemejaba más a la Estudio Ghibli. Pero este tiene muy buena pinta, la verdad. Este Be Sweet Carol. Qué chulo. Y bueno, la verdad es que llega también a PC. Pero PlayStation 5, bueno, Xbox Series X parece que no sale en físico. Bueno, qué novedad, ¿no? Qué novedad. Maximum Games se está quedando con todo. Le está pasando como Meridian, pero a nivel internacional. Maximum se ha quedado ahora mismo con Merge Games, ya lo sabéis, ¿no? Bueno, el Croc.
El Crocanti este. Bueno, por un lado es una alegría que llegue físico. Croc, este remaster del Legend of the Gobos va a llegar físico, pero no llega de la mejor manera. Llega a través de la página limitada Rocket It, una página limitada estadounidense de nueva creación. Lleva varias salidas y dos de ellas muy importantes, como este mismo. Como este mismo. Y de momento va a llegar por ellos una coleccionista y una sencilla. Bueno, cosas a tratar. Parece que, bueno, ya pasó con el anterior que sacaron, y en este, en la sencilla, indican que es posible que se haga una edición retail del juego. Aunque la Collector parece que será exclusiva de ellos. La Collector lleva una figura de Croc. Lo van a sacar para Switch y PlayStation 5. Pero bueno, de entrada... Además, esta limitada de momento de los 3 peores que han sacado. Pensad que el anterior era Volgar 2. Juegazo. O sea, lleva 2 licencias últimas muy, muy, muy guapas. Pero no han enviado nada. Es decir, es una limitada de per se. Así que no sabemos cómo va a funcionar. También os digo, si os interesa, la página es Rocket It, tal como suena. Rocket It Games, si la queréis buscar. Pero no se hacen cargo del IVA. Es decir, vais a tener que hacer frente aquí a aduanas. El envío no es barato. Así que es un buen ojo clínico para gastarte un buen dinero. A ver qué pasa al final. Si al final esto llega a retail, yo espero que sí. Tanto este como el Volgar, espero que sí. Aunque la Collector parece que se quedará de la mano de ellos. De hecho, la Collector, vamos a mirarla. Ya que estamos. La Collector la tenemos por aquí. Vamos a buscar la página de Rocket League para que la veáis. Aquí la tenemos. ¿Veis? Estas son las ediciones. Y aquí tenemos la Collector en este caso. A ver, es una cajita, siendo lo más interesante que... A ver, la verdad es que la figura no está nada mal. Una buena figura. Luego lleva el póster, esta edición, ciertas cositas, ¿no? El tema de la Collector es para llevar la figura, ¿no? Y lo que os comentaba, por ejemplo, vamos a la sencilla. Nos venimos aquí. ¿Dónde lo teníamos? ¿Veis? Aquí abajo, debajo del SRB por edades, nos indica: a different version of this release may be available at retail at later date from Rocket Games. Es decir, es posible que una diferente versión retail llegue a tiendas una vez sacada esta versión de Rocket It. Eso indica que es posible. A ver qué pasa. A ver qué pasa. A ver, ves, aquí el Volgar que sacaron, también lo sacaron anteriormente. Nosotros nos arriesgamos a ver si sale a retail. No me fiaba de la página, no me fío de la página. Os leo. Se ve espectacular, Chris Achelo. Sí, el por está muy guapo. El por se ve chulo, este remaster se ve muy guapo. Sí, Raman al máximo. Y a ti te lo ponen peliagudo si quieres hacer el full set, de Play 5. Sí, yo viendo cómo en la caja, como comienza Shinra, que te la puede reventar a aduanas, y más sin hacerse cargo del envío, tiene pinta de que ser caja blandonga para contener solo la figura. Así que es un poco riesgo pillársela a ellos directamente. Florianas. Bueno, vamos al siguiente. Y en este caso es un juego que es el Amber Life, un juego que ha licenciado Team 17 y que no lo ha registrado en el Compeg europeo. Así que esto es un indicador de que esto va a llegar físico para Switch y PlayStation. Así que apuntadlo, los amantes. Bueno, de hecho lo vimos creo que fue el viernes, ¿no? Cuando hicimos el especial de juegos indies que acaban de salir en digital en el mes de octubre. Este salió con un juego muy interesante. Además se va a tener que tiene aquí para poder jugarlo. Tiene muy buena pinta este juego Animal Crossing con dinosaurios. Visualmente y gameplay se ve muy guapo. Dad por hecho al 90% que va a llegar físico. Además Team 17 ya sabéis que sus licencias son muy top. Muy buenos juegos. Y este posiblemente, no sabemos cuándo, pero sí que lo ha registrado con PEGI en Europa. Este, Amber Ashley.
La verdad es que, a ver, está guapo, ¿eh? Se ve bastante chulo. Este Amber Isle. Bueno, ¿qué os pudisteis coger el Megaton? Nosotros lo compartimos en el grupo Telegram. No sé si el bueno de Shinra lo habrá pillado. Compañeros que rápidamente no lo sabían, como Barugón, como Jack Pro y otros compañeros, pudieron comprarlo en la página de Limited Rare Games, su primer juego de Play 5. Y me parece que el juego más interesante de ellos, cuidado, este Megaton. Es el Megaton de Limited Rare Games. Un juego que del 99 creo que es, que no había tenido release física o hace mucho que no había tenido. Y que voy a ponerlo de nuevo para que lo veáis. Lo poco que se ve un gameplay marrano, que lo colgaron ellos. Este es el juego que Limited Rare Games, ya sabéis, esa tienda limitada raruna americana que tiene de los juegos más caros de sistemas de PlayStation, el Pop Slinger, el Tamashi y otros tantos, lo puso en pre-order sin avisar a destiempo y nocturnidad el martes, miércoles. Y que no sé, muchos pudisteis pillar, no sé si todos, no sé si se habrá agotado, que si caso podemos ir a la página web. O si a alguien le interesa queda algo de stock, pero bueno, normalmente se agotan muy rápido. Este Megaton. De hecho, vamos a la página web de ellos. A ver, Limited Rare Games. Aquí la tenemos. Y parece que ya se habrá agotado, ¿no? Ya no aparece el juego. A ver. Aquí lo tenemos. Out of stock. Se agotó, se agotó. Ahora, la portada me parece un locurón. La portada me parece un locurón espectacular, la portada. Me parece espectacular la portada. ¿Qué os parece la portada? Increíble, ¿eh? La portada... Que luego hay una portada alternativa, como podéis ver. Pero la portada me parece increíble. Muy guapa. Solamente por la portada lo voy a comprar. Pero como tenemos Play 5, nosotros no lo pillamos. Eso sí, intentamos avisar a todo el mundo que conocíamos. Si le interesaba tenerlo, era el momento de poder comprarlo. Dice Colvio, out of stock. Dice Shinra, la historia es que hacen del año que salió y tal, es un show que ellos hacen siempre, no es real. Bueno, es un poco show, sí. Pero creo que es de lo más interesante, Shinra, ¿no? ¿Tú qué crees? De lo más interesante que han sacado esta gente, la verdad. Tema de gameplay y música, no sé. La portada me parece increíble. Ya sabéis que juegos carísimos, eso sí, pero como con juegos de calidad, muy discutible. Dice Chris Anchelo que la portada es una pasada. Dice Shinra que mejor que el anterior, seguro, sí. Mejor que el anterior, seguramente. Tiene mejor pinta, sí. Pero bueno, espero que los que lo hayáis querido, lo hayáis podido comprar. Porque ya, bueno, no voy a poner otra vez eBay, pero sabéis que a veces hemos buscado sus juegos aquí y se nos pone la piel de gallina cuando vemos sus precios. ¿Eh? Dice, próximamente en Extra Life para España, dice Miguel. No te extrañe que los de Extra Life hayan sido capaces de pillarse alguno. Y lo ponen a 3.000 euros en Extra Life. ¿Qué os jugamos? Dice, gameplay no me gusta, pero la portada es God. A ver, dentro de lo que sería el gameplay, no deja de ser parece un boom shooter. De lo mejor que tienen ellos, Cuidado, es que si veis todo lo que tienen ellos editado, cuidado, a nivel jugable... Tampoco se van a abrir, ¿no? Que va, que va. Bueno, vamos al siguiente. Bueno, esto me parece una chulada. Esto se ha anunciado para salir en Steam, próximamente en consolas. El Karate Survivor o Survive. Es un juego beat'em up, el cual vas consiguiendo mejoras. El personaje se basa, supongo que ya sabéis, a Jackie Chan. Qué fumada, qué guapo. Y a ver si esto, que nos escuche algún publisher, por Dios,
que nos lo saquen en físico. Si os interesa, por si queréis jugar un Steam Deck, de momento va a salir en Steam, es el Karate Survive. Muy guapo, muy chulo. El cual puedes conseguir habilidades según que llegas a niveles, como habéis visto, en plan roguelite. Buen pixel, muy guapo, muy chulo. Sí, tiene una pintaza Gris Anchelo, la verdad. Me ha sorprendido mucho. Tenía que ponerlo. De hecho, voy a enseñaros algunos juegos muy interesantes que se han anunciado esta semana y se han abierto en Kickstarter. Que veremos próximamente en Switch, en físico por el Kickstarter, y espero que algún publisher también se nos lo saquen en retail también. Pero el juego se ve genial, muy guapo. Y con la pantalla y con la portadita así sería espectacular. Karate Survivor. Ya disponible en Steam. Bueno, el Darius Burst, el CS. La versión mejor que existe con todas las navecitas de Sega y tal que fueron sumando. Que sepáis que Street Limited ya está enviando la edición sencilla, ¿vale? La edición sencilla está enviándola. También mandaron un mail que en 2 semanas empezarían a mandar las collectors, pero aquellos que creo que quedaba un 10% de stock en la web, habéis esperado a comprarlo cuando esté en stock, quizás es el momento. Esta edición sencilla ya se está enviando. No sé cuándo llegará, los que creo que a mitad de semana empezaron a enviarla. Y la collector supongo que empezarán a enviarla, como han dicho, de aquí 2 semanas. Que la tendrán ya en casita y enviándola. Bueno, quizás es el momento. Los que habéis esperado a que haya no stock, que sepáis que esto está disponible. Dice, ya olvidaste cuánto me des, Miguel. Yo no quiero saberlo. Ya nos conoces que yo no quiero saberlo porque me puede implosionar la cabeza. Quiero no pensar en ello. Bueno, el Snow Bros. Wonderland, por fin. Por fin se han anunciado que esto llegará ya físico. En Japón hace tiempo que ya estaba la fecha de salida, pero a principio de semana Limited Run Games pues nos mostró la edición sencilla y collector que editarán ellos. Pensás, bueno, pues habrá que importar, saldrá en Play 5 y Switch. Este nuevo juego de Snow Bros, este Snow Bros Wonderland, que tiene una pintaza chulísimo. Pensando, digo, bueno, habrá que importar. Una edición collector muy chula, además, que viene una bola de cristal en la que contienen los 2 hermanos. Pero bueno, luego tuvimos una pequeña alegría que al poquito tiempo, a las pocas horas, la gente de Clear River Games, ya sabéis, el partner europeo, hermano de sangre, gemelo, mellizo de Limited Run Games en Europa, nos ha anunciado que va a llegar también aquí la retail y también la collector. Van a sacar las 2 mismas versiones que va a sacar Limited Run Games. Esta vez sí sacan la collector en Europa con Peggy. Así que los que os mole mucho el juego, sois amantes de Snow Bros, no vais a tener que importar a Estados Unidos, lo vais a poder comprar en Europa. Cualquiera de las 2 versiones. Y este Shinra que le da miedo este. Tiene buena pinta, Shinra, ¿eh? Yo a nivel jugable lo veo bien. A ver, puede pasar de todo. Luego hay que jugarlo, ¿no? Luego hay que jugarlo. Pero a ver qué pasa. Snow Bros. Wonderland. De hecho, vamos a mirar la edición. Creo que lo puso, en este caso, aquí lo puso Limited Run. A ver si tengo alguna fotito. Vamos aquí. Limited Run, aquí lo teníamos en Coming Soon. Aquí, ¿veis? Aquí están las ediciones. Esta es la edición sencilla. Una portada muy guapa, la verdad. Switch y Play 5. Y con sello Clear River. Y esto ya nos daba indicación de que iba a llegar sencillo. Aquí, lo que no me esperaba que después Clear River nos dijera, afirmara, incluso con el Peggy, que la Collector también iba a llegar. Y esta Collector, mirad lo que lleva. Una edición, la verdad, los que somos amantes del arcade de los hermanos. Este es Snow Glove. Esta bolita de cristal con los 2 hermanos dentro. Una chulada, ¿no? Con el artbook, la verdad es que mola un montón.
Se nos ponen los ojos todo locos. Está muy guapa, ¿verdad, Keiko? Sí, muy chula, muy chula. Y esta, pues, juntita con la anterior, con los peluchines del Snow Bros, el remaster. Y ya sabéis que están trabajando en la secuela, en el remaster o el remake del 2, Snow Bros 2. No sabemos cuándo llegará, de la mano de Tatsujin. Pero bueno, de momento, esto nos llegará también en Europa. Keiko, esto es para ti y no sé si para ti o no. El siguiente juego es el Arranger, juego que hemos hablado muchas veces de él, que nos encantaría en físico. Se ha anunciado por Super Deluxe. ¿Cuál es el problema? Pues que no va a llegar la edición Super Deluxe. Es decir, Super Deluxe lo saca, pero en edición sencilla. Keiko, ¿cómo te quedas? Es el que no va a traer caja Super Deluxe. No lo entiendo. O sea, un muy buen juego, el Arranger, un juego de puzzle, un semi-puzzle RPG, como ya hemos hablado una vez en el canal, que se anunció en el Nintendo Direct, que lo saca Super Deluxe, los japoneses, ese otro partner de Limited Run en Japón. Pues no hay Super Deluxe, edición Super Deluxe, edición sencilla. Y Eva lo jugó aquí con vosotros. Dice Shinra, si no tiene caja Super Deluxe, ahí se queda. Sí, solo sencilla, Keiko. No sé, no lo entiendo. No entiendo un juego tan atractivo como este Ranger. No entiendo el por qué no sacan la edición Super Deluxe. Cuando además llevan una racha estupenda, vendiendo todo lo que están sacando la gente Super Deluxe, con el último Wizardry. Ahora pronto nos llegará este juego de terrorcito que está implicado Way Forward. El Clock Tower. No sé, no lo acabo de ver. No lo acabo de ver por qué este motivo no llegará. Entiendo que también lo sacará Limited Run Games, quizá también Clear River. De hecho, el Chicory, que yo en teoría podía estar incluso a nivel de expectación por debajo de este juego, va a salir en edición Super Deluxe, que lo tenemos reservado. Y creo que Keiko también, el Chicory. Pero este no, es una pena. Dice Keiko que no le interesa. Keiko, ¿y si no sale en otro sitio más que en Japón con inglés, no lo vas a pillar? Aunque no sea caja Super Deluxe. Esa es la pregunta. Bueno, vamos a ver una pasada de anuncio que va a llegar a Play 5, también físico, y Steam. Quedaros con este tráiler. No sé si se ha hecho poco eco de la salida de este juego que se anunció esta semana. Me parece una bizarrada, un juegazo bizarro a más no poder. El Showa American Story. A ver qué os parece. Este juego que parece como si un mundo apocalíptico en el cual Japón se ha adueñado de Estados Unidos. Es una auténtica bizarrada guapísima. Se ve genial. Y bueno, esperando a ver cuándo sale. Tendrá edición física para Play 5. Saldrá también en Steam. Y a ver qué tal. No sé si lo conocíais, habéis visto este trailer esta semanita. Yo me dejó todo roto, por no decir otra cosa. Este Showa American Story. ¿Es el más puro estilo Fallout? Mundo abierto. Aquí ya se empezó a mostrar un poquito. Es un buen tráiler. Pero veréis cosas muy bizarras. Dice Colibala con guiño Green Beret. Carechanchelo. Un poco el hombre en el castillo, pero más bizarro, sí. Bueno, pero esto es una locura, ¿eh? Esto lo tengo que jugar cuando salga, en serio. Si es tan bizarro, incluso con superhéroes, es una locura este juego.
Tiene que ser una locura. Y, no, y se ha visto bastante bien en Play. Se ve bastante guapo. Pero lo increíble es que ha estado todo este proyecto escondido, o apenas se sabía nada de él. Y el juego es amplio, es un triple A, ¿eh? A nivel técnico, a nivel todo, lo que se ve. Luego tenemos juegos que sabemos información desde hace años, 6, 7, 8 años, y te lo dan cada semana la información. Tiene bizarradas del 15. Pero muy bizarro. Bueno, pero mucho, mucho, mucho. Como podéis ver, el tema de ciertos poderes y tal. Ciertos monstruos, o sea, hay mutaciones. O sea, es que el juego es una mezcla, una amalgama de historias rarunas. Dice, Shinra, tiene pintaza y tanto y tanto. Es que a mí me sorprendió mucho. Digo, ¿y esto? ¿De dónde coño sale? Que no nos hemos enterado nadie. Dice, vale, este sí me está engorrando. Dice Colvio, sí, ya os digo yo que sí. Yo digo, yo me engorré enseguida. Y luego estas bizarradas ya me lo explicaréis. El poder este que... En fin. Está muy guapo, ¿eh? Está muy chulo. A nivel técnico, además, se ve bastante currado. Es una... lo nombran como apocalíptico romance RPG. Es como una mezcla de Yakuza y Wanted Dead, dice Shinra. Sí. Y con muchísimo lore, o sea, en el sentido de cómo está enfocado como un Fallout a este estilo rollísimo. Y creo que todo lo que nos guste el Fallout y bizarradas lo vamos a disfrutar un montón. Como veis, llegará a PlayStation 5 y Steam. Muy chulo, la verdad. ¿Y esto qué? Y te muestran a la tía cagando. Y aquí lo de la cabeza haciendo golf, ¿qué? En fin, está muy loco el equipo, ¿eh? Está muy pillado. Esto en un tráiler. Imagínate el juego en sí. Bueno, y otro anuncio que me ha gustado muchísimo, que sabemos que va a llegar a consolas, incluida la Switch y Steam, y que está metido Kuwait, este equipo brasileño muy enfocado en los juegos arcade. Un nuevo juego rememorando los juegos de Neo Geo. Este Rage of the Dragons Neo, que tiene muchas posibilidades de que salga físico y me ha dejado también muy tonto. Recuerda a los King of Fighter y juegos de antaño, un pixel muy guapo. Quedaros con los que gusten los juegos de pelea pixel, este Rage of the Dragons Neo. Se ha anunciado esta semanita, hace 3 días. Por la gente de Cubite. Tiene buena pinta, sí. Dice Macarra, mojonón rosa. Dice Colby, me lo venden también. No, por eso lo pongo aquí, porque me lo han vendido a mí. Y como me lo venden a mí, lo tengo que vender yo. Y como podéis ver, va a llegar para todas: Play 4, Play 5, Switch, Xbox One. Y bueno, aquí los Kickstarters, que se van a sacar ediciones físicas por Kickstarter. Esperemos que algún publisher nos lo traiga también en gestión retail. Y juegos muy, muy interesantes como este Forge of the Fae. Tiene buena pinta. Más puro estilo de Super Nintendo, RPG, buen pixel. Y ojo con él. Este Forge of the Fae. La verdad es que está siendo un locurote, la generación está siendo un locurote.
en general. Juegos de todo tipo, pixels, no pixels, y está siendo abrumador, la verdad. La salida de juegos es increíble. Dice Adriz, parece el Sea of Stars. No me extrañaría, Adriz, que en parte el equipo de desarrollo haya cogido como referencia al Sea of Stars. De hecho, ya está en Kickstarter, está yéndole muy bien. Así que pronto lo veremos físico. Y este es otro. Otro igual que también llegará a Switch en físico por Kickstarter. Este Super Zoo Story. Es un gestor, al más puro Stardew Valley. Este seguro que a Eva le encanta. Pero gestionamos un zoo. Que también tiene buena pinta. También está yendo bien el Kickstarter. Llegará también a todas las consolas en principio. Steam sobre todo. Otro más. Si os gustan los camellos, si es otro medario, este es vuestro juego. Yo, como lo hemos comentado muchas veces, a mí el pixel me entra por los ojos y no me canso, ¿eh? Es ver esto y la verdad es que uno se enamora. Amantes de los farming, puede ser muy interesante. También ya no salió un juego de zoos como fue el Bill Zoo, que salió físico, pero este tiene buena pinta, muy buena factura técnica. Parece que le va a salir bien. Además, mezcla también el tema acuático. Y parece que también les está viendo bien en el Kickstarter. Super Zoo Story. Pero uno que me ha enamorado muchísimo, a ver cómo lo veis vosotros, si os gusta o no, que también está en Kickstarter, que lo queremos físico ya. El Maple Forest. A ver qué os parece este. Maple Forest. Juego intentando rememorar Game Boy. Una Game Boy vitaminada. Me ha encantado este juego. Este Maple Forest, que está también en Kickstarter. Este ya te lo has pillado, Japo, ya, Colview. Madre mía, eres un adelantado a los tiempos. Este Maple Forest tiene una pintaza, ¿eh? Este lo queremos físico, sí o sí. Además, gameplay, lo que se ha visto se ve genial. Tema de combate es muy celdero. Buenos puzzles. Se ve muy, muy rico a nivel de gameplay. Y muy dinámico. Sí, Shinra, que nos lo explique Colview. Pero bueno, de Colview te puede esperar cualquier cosa. Igual es capaz de tener incluso el juego, la promo de los desarrolladores. Sí, yo supongo que se refiere al Melon Journey, como dices tú, Shinra. El Melon Journey se aleja bastante de este. A nivel gameplay es muy superior. El Melon Journey es un RPG muy guapo. No le voy a quitar méritos, al contrario, pero como podéis ver, este se ve increíble, ¿eh? Está muy avanzado en el desarrollo, pero ha salido Kickstarter para acabar de terminarlo, pero se ve genial. Como podéis ver, muestran un tráiler muy loco a nivel de todo lo jugable y se ve muy adelantado el desarrollo. Colvio, no te preocupes que yo estoy igual que tú. Yo también chocheo bastante y cada vez más, ¿eh? Pero ¿qué os parece? Este Maple Forest, apuntarlo, que este muy posiblemente lo veamos físico. Posiblemente Japón salga para Switch y consolas. O Switch 2, no sé cuándo acabarán de terminarlo. Pero apuntarlo porque tiene una pinta espectacular.
Y aquí lo dice, verano 2025. Verano 2025. Espero que no se retrase demasiado. Y otro que se anunció en el Tokyo Game Show. Es que no hacen más que liarle una parda, ¿eh? Es este jueguecito, el Tanuki. Que ya se sabe que sale para Switch. Y consolas. Y a los que nos encantan los Tanuki, esos mapaches, esos ositos mapaches japoneses, pues se vendrá. Posiblemente, prontito en físico. A ver cuándo se anuncia. Un juego 3D muy molón que se anunció en el Tokyo Game Show. Ahí lo tenéis, el Tanuki. Tanuki por Summer. Hombre, aquí tenemos abono de Retro. ¿Qué pasa? Aquí os dejo a Retro, que además está muy prolífico últimamente, editando mejor que antes incluso, y haciéndonos que tener que ver sus vídeos para que se nos quede la baba. De mapaches caerá, dice Sierra. Sí, es una guapada, este juego, muy chulo. Todavía no sabíamos consolas. Cuando se anunció el Tokyo Game Show todo era muy vano. Pero esta semana se ha anunciado que están trabajando el port de Switch y consolas. Y lo veremos pronto de este equipo japonés que está trabajando con él. O sea que sí. Y tenemos aquí también las sedes. Sí, sedes. Hemos hecho un cambio. Luego en el unboxing vas a ver cosas muy guays. Ya veréis. Bueno, el Sniper Elite, el Resistance, ya se ha abierto el pre-order. Asia y Estados Unidos. Falta el PEGI europeo. Y me ha llegado una alegría porque no solamente va a salir para PlayStation 5, sino también para PlayStation 4, por lo menos en USA. Este nuevo capítulo del Sniper Elite, yo lo comentamos de una vez, me encanta la franquicia, la saga de este nuevo juego del francotirador. Va a llegar en físico, Play 4, Play 5, por lo menos Estados Unidos. Falta ver las ediciones en Europa. Porque ya sé que Europa a veces últimamente las ediciones de Play 4 no están llegando. Pero si queréis la versión de Play 4, si en caso de que no saliera aquí, la podréis importar de Estados Unidos. Espera, que en este caso me permitía el Automod permitírtela. Ya te la ha permitido, Colview. Dice, el último lo has visto tú y mi tía Paqui. El último aún no lo he visto, Retro. Pero no te preocupes que lo veo esta noche, ¿eh? Me lo pongo siempre en la camita a los compis, me pongo un ratito. Y la verdad es que no entra sueño rápido, pero aguantamos un ratito, ¿eh? Bueno, The Phantom. Este clásico cómic que muchos de nuestros padres, incluso yo llegué a leerlo, el Phantom, que estaba en desarrollo. Parece ser. Se intuye, se palpa, se tienta, que va a llegar en físico para PlayStation 4, PlayStation 5 y Switch a través de Limited Run Games. Habrá que ver qué tal es al final el desarrollo. Me ha dejado un poco frío lo poco que se ha visto de gameplay, ya lo veréis. Ahora, me interesa, es un beat'em up, me interesa sobre todo por el personaje que es, a ver cómo les ha quedado al final el juego en sí, sobre todo a nivel jugable. Pero bueno, yo tengo que decir que por nostalgia seguro este lo pillaré. Ya os digo, va a salir muy posiblemente al 90% por el LRG, Limited Run Games. Este The Phantom. ¿Sabes lo que pasa, Retro? Es que hemos aumentado la mesa, porque vamos a hacer un unboxing ahora, y lo vamos a hacer desde arriba. Entonces yo tengo a 1,5 metros la pantalla, por eso tengo aquí el móvil para poder leeros. Y hemos intentado hacerlo hoy así, a ver qué tal queda. Voy a poner full cámara, mira, full cámara aquí. ¿Ves? Estoy mucho más alejado, tengo una doble mesa. Y aquí tengo material que iremos viendo con el unboxing ahora cuando terminemos de hacer las noticias. Y a ver cómo vamos a probarlo, a ver si os gusta y si se puede hacer de mejor manera, ¿no? Aquí como podéis ver, las presuntas ediciones que posiblemente lleguen por el RG.
Y se pierde el cómic, molaba. El cómic molaba mucho. De hecho, yo lo llegué a leer de pequeño. Bastante. Y me acuerdo con mis padres también en aquel momento. No era un juego bastante longevo. Ahora poquito se puede ya leer de ellos. Pero bueno, no sé cómo está tampoco el tema del cómic de Phantom. Bueno, ¿cómo os quedasteis con el gameplay, tráiler, anuncio del nuevo juego de los Power Rangers? Me parece brutal. No, lo siguiente, lo queremos ya en físico. De momento saldrá en digital el 10 de diciembre para todas las plataformas, me parece. PlayStation 4, PlayStation 5, Switch y Steam. Me parece una genialidad, una brutalidad de gameplay, tanto por ser su beat'em up como tener esas fases de zoom, de shoot'em up o de lucha de kaijus. Increíble. Yo me ha dejado bastante roto. Para bien, ¿eh? Este nuevo juego de los... Aquí tenemos las fases de zooms, las fases de beat'em up. Este Mighty Morphin Power Rangers Rita's Rewind. Y sobre todo la de kaijus. Digo, qué locurote es esto. Dice Naveche que se parece al anterior Night Star. Espero que no. Espero que no. Espero que no sea esa versión, sino malamente. Sí, nos está jodiendo la vida retro, sí. Muy buenos ports de juegos que estamos viendo. Por ejemplo, aquí, el tema de Kaijus, esto ya me ha dejado rotísimo. Esto me ha dejado roto, me ha dejado descuadrado. Digo, uy, esto lo queremos ya. De momento llegará digital. Llegará digital, pero vamos, sabemos que esto va a llegar a una edición física. Si no lo saca Limited Run Game, no sé, faltará poco. Ojalá no sea así, también lo saque algún retail. Veremos a ver, pero es muy goloso esta licencia, muy golosa. Y ahora otra licencia que esta es golosísima. Estos no tenían idea. Se ha anunciado Speedball. El clásico de Bitmap Brothers, el clásico editor publisher de Commodore Amiga, de mi época dorada del 500. Ese Bitmap Brothers brutal, esa música locurón que tenían. El Speedball, que también sacaron en su segunda parte en Amiga. Pues llega el remake. El Speedball remake, no me lo esperaba. A mí me lo dicen hace, no sé, unos años. Digo, no, nada, ¿cómo va a llegar si están muertos esta gente? No, no, no. Sale el remake. ¿Qué os parece? ¿Conocéis la franquicia? El Speedball, el remake del juego de Amiga. Y no se ve mal, ¿eh? No se ve mal. Era un locurón el juego. La música era increíble. Sí, todos de pie retro. Bitman Brothers eran un locurón. Hacían una música fantástica, brutal en la época para los videojuegos. ¿Tú lo conoces de PS1, Shinra? Y está Rebellion detrás. Está Rebellion detrás. La gente de los Dipper. Bueno, otro que llega a Switch. El Chernobylite. Otro que se anunció esta semana. Y seguro que saldrá físico. No me extrañaría hasta por Japón. Tiene buena pinta lo que se está viendo. Esta es la versión de Switch. Ese juego Survival Horror Mundo Ambiente RPG. Que sorprendió mucho esa versión de PlayStation 4 y Play 5. Y que va a llegar a Switch también. Para que luego digan que la Switch está muerta. Pues llega. Chernobylite llega a Switch. Chernobylite. No sabemos cuándo será. Supongo que a lo largo del año que viene. Esa Complete Edition. El Enigma of Fear. A ver qué os parece esto. Imaginaros un Octopath Traveler en un mundo posapocalíptico y de horror. Horror demoníaco. ¿Qué os parecería eso? Una aventura de horror e investigación y thriller con gráficos muy al Octopath Traveler. Esto se está trabajando en él.
Compra segura, ¿verdad? Me ha dejado muy roto el anuncio esta semanita también. Digo, qué chulada. ¿Cómo se le ocurra? Mola mucho Keiko, ¿verdad? Igual que Kira Chanchelo. Dice Miguel, si la Switch está muerta, písate la cabeza que no sé yo. Pues mirad, esto llega de momento a Steam. Sabemos que está trabajando en consolas ya el 28 de noviembre. Intentaremos probarlo, porque tiene una pintaza increíble. Bueno, The Making of Karateka. Esto aquí es info de Sedes, que está por ahí, la guapa de Sedes. Que esto se ha registrado con PEGI europeo. ¿Sabéis por quién? Por Clear River Games. Clear River Games, los hermanos gemelos de Limited Run Games, lo ha registrado. Y sabéis cuando registra algo lo saca en físico. No sabemos cuándo será, supongo que el año que viene. Este clásico, este juego, y sabéis que se hacían las imágenes por rotoscopia, ¿no? El tema de grabar cómo se pegaban las tortas los personajes jugables de Karateka. Va a llegar a consolas Switch y PlayStation 5. Guay, guay, guay. No me lo esperaba, la verdad. No, este no me lo esperaba. Dice que es un Next, Antonio, es feo como el solo. A mí me gusta Sedes. A ver, también entiendes que yo jugué a juegos muy parecidos en mi época. Y esto, para mí, es un must. Pero para mí, ¿eh? Dice, Colupienta bien. Y ya mira, aquí ya sale defensores. Mira, a Cristianchelo le mola. Y Miguel te dice que lo jugabas tú de joven, Sedes, ¿no es así? La verdad es que saga físico, por lo menos, sería, en mi caso sería un acierto que lo sacaran físico. Lo disfrutaría un montón. Y otro que también es info de las sedes. Aquí las sedes tenemos, como diríamos, la... ¿Cómo se llama eso? ¿La infiltrada o cómo es? Tiene un nombre, ¿no? Cuando es en política. ¿Cómo se llama? Bueno, el Catch on Duty se ha registrado por parte de Meridian en el PEGI europeo. El Catch on Duty, un juego que ha salido en Japón hace relativamente... Bueno, o tiene que salir o ha salido con inglés en Japón. Es un juego, bueno, es un juego menor, pixel, juego puzzle, táctico, como podéis ver aquí, en el cual, pues... Tenemos que con gatetes defendernos y atacar. Cartas, gatetes y puzzle, aún más puro estilo Tetris. Esto parece que lo va a sacar Meridian en España. Lo han registrado ellos. Bueno, uno más. Catch on Duty. Para luego que digan que la Switch está muerta, como decía Miguel, que nos pise en la cabeza si es así, ¿eh? Bueno, esto es para el bueno de Shinra, porque creo que Shinra, como se ve que compra pocos juegos, han dicho, bueno, vamos a hacer que compre más. De momento se ha anunciado en Estados Unidos, también Asia, Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake y el Resident Evil 7 Biohazard, la Gold Edition, se van a reeditar en PlayStation 5. Diremos, si los de Play 4 funcionan en Play 5, sí, pero se ve que Capcom quiere más dinerito y se van a reeditar en Play 5. De momento creo que salen los 3 para el 10 de enero, febrero, en Estados Unidos. Aún no sabemos si llegarán a Europa, supongo que sí. No creo que renuncie Capcom Playón a poder vender más unidades de estas ediciones en Europa. Pero que sepáis que ya se han abierto los preorders en Estados Unidos de los 3 juegos. El Resident Evil 2, que estáis viendo aquí. Dice que sin encima del 7 con los DLCs en código. Es lo que hay. PS5 es la nueva Switch Codinabox. Hola, retrotraficante, ¿qué pasa, guapo? Dice, nadie esperaba estas reediciones. No, Colview, no. De hecho, aún veremos un pack con todos los juegos en un
en Play 5. Yo me esperaría hasta un pack entero con todos los juegos. Es como dice Miguel, yo creo que el Code Verónica... A ver, se rumorea que están trabajando con él. Espero que sí. Espero que no sea más que además de ser rumores, sea verdad que el Code Verónica al final lo están haciendo. Dice Naneche, por Dios, ¿cuántos reseños hay? Entre remake, remaster, collection, remake... Bueno, hay muchísimos. En PlayStation 4, no sé cuántos han salido ya. Un montón. Y ahora Play 5 se va a reeditar todo lo que ha salido en Play 4. Y supongo que cuando saca la Play 6 se volverá a reeditar todo lo que salió en Play 5 y Play 4. Y así sucesivamente hasta el infinito y más allá. Capcom es pesetera más no poder. Con su franquicia madre. Ahora eso sí, no nos van a sacar Mega Manes. No nos van a sacar Rockmans. No nos van a sacar todos esos juegos, los Ace Attorney, que para mucha gente, ya sé que es un público más minoritario, son primordiales, pero eso no lo van a sacar en físico. Ahora esto sí. Esto no os preocupéis, que esto vais a ver todas las versiones habidas y por haber, todas las veces que sean necesarias. Bueno, este es el Resident Evil 2. Bueno, luego tenemos el 3, que ya muchos lo conocéis. Y bueno, y luego tendríamos el 7. Quizá el más interesante pudiera ser el 7, completamente funcional en PlayStation 5, porque ya sabéis que era el más antiguo de todos. Aunque como dice Shinra, viene todos los DLCs en descarga. Es una tontica marranada, ¿no? Dice, en Play es una nueva oportunidad. En Switch es un refrito. Tienes toda la razón. A ver, yo creo que yo no voy a echar mierda de porque lleguen. Entiendo que lleguen. Además, es una compañía que lo que quiere es rentabilizar sus franquicias. Incluso con esto posiblemente veamos más capítulos de la saga. Los refritos o las reediciones o los remasters están para sumar, nunca para restar. Siempre y cuando se haga alguna cosa más novedosa. Pero en este caso a Capcom le queda un tirón de orejas porque no saca o ningunea ciertos sectores mundiales de ciertos de sus franquicias, como en este caso los Marvel vs. Capcom, sacándolo en un sitio y en otro no, juegos de lucha que en un sitio salen y en otros no, los Ace Attorney, los Mega Man, ese tipo de cosas me parecen un poco marraneros, pero bueno, es lo que hay. Y luego el Resident Evil, el 7 Biohazard, para mí uno de los juegos, para mí el juego que levantó la franquicia. Sabéis que con el 6 tuvo muchas críticas, a pesar de que es el juego que más vendió hasta aquel momento, vendió muchísimo. Pero que tenía unas críticas dispares, a no todo el mundo le gustó. Y llegó este y a la gente le flipó. Ya no por la nueva cámara, que era primera persona y el VR, sino porque era un juego de terror real en la que te cagabas patas abajo. Es decir, era un juego de miedo. Un juego real, una nueva esencia y que revitalizó Resident Evil, lo volvió a poner en la palestra. Y es cuando realmente Capcom, con este y con aquel Monster Hunter que sacó en PlayStation 4, empezó otra vez fuertísimo y haciendo las cosas bien, la verdad, a nivel de programación y sacar juegos nuevos, o remasters o remakes. Hola Juan Boé, muy buenas noches. Bueno, vamos ya con las últimas dos noticias. A los amantes de los Dead or Alive Extreme, esas versiones de juegos en las que están las féminas son las protagonistas, vais a poder jugar un juego, el Dead or Alive Extreme Venus Vacation Prism, con todo su contenido en inglés plenamente, en esa versión asiática, y poder quedar con las féminas a tomar café, salir con ellas, hablar con ellas. Juego que además ha tenido bastante éxito en el fandom, ya os lo digo. Así que todos los que quieran conocer de primera mano a sus queridas protagonistas de los Dead or Alive, ya sabéis que el Venus Vacation Prism lo tenéis para pre-order en Play Asia, una versión asiática completamente en inglés.
Ahora sí que tienen mi dinero, pásame el link. Sí, Colvio, sí. Bueno, acordaros que hoy acaba mañana, creo, porque en Estados Unidos van un poquito retrasados con la hora, ya sabéis. La versión de las tortugas, esa coleccionista que viene con esas figuritas tan guapas, con este nuevo DLC del Rage Revenge, este beatmap espectacular de Dotemu y de Tribute, esos dos equipos de desarrollo tan buenos que se juntaron para hacer esta maravilla. Este DLC del Radical Reptiles que tenéis ahora en pre-order en Limited Run. Se acaba se acaba hoy, lo que sería mañana, por el cambio horario en Estados Unidos. Acordaros que se acaba ahora. Hola Evil Ryu, ¿qué pasa, guapetón? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, guapo? Dice que veo que va de cabeza, que se lo platinea. ¿Es el mismo que compramos y se acabó rápido en PlayAsia? No, creo que no, Sedes. Este acaba de ponerse en pre-order, solamente para PlayStation 4 y PlayStation 5. Que de hecho, mira, lo tenemos por aquí. Vamos a mirar. Vamos a buscar aquí PlayAsia. Y es un nuevo juego, una nueva perspectiva de quedar, ves, aquí lo ponen además en primicia, porque para que la gente no se quede sin él, incluso hay collector. Y es, creo que sale, a ver, cuando aquí hay fecha, por aquí fecha. Sale para el 6 de marzo del año que viene, O sea, que es un pre-order. Y es un tema, pues, de hablar con ellas, tema de citas, romances y etc, etc. Un rollo muy diferente a lo que uno está acostumbrado a ver por estos lares. Pero bueno, tiene su público, Hola GR, buenas noches. Dices, Macarra, soporte de lujo el juego de tortugas, muy guapo, el de las tortuguitas que como comenta Mac, bueno, aquí, ya que estamos, os enseño el de las tortugas, que lo tenemos por aquí, esa edición, aquí la tenéis, que se acaba ahora. Quedan 15 horitas y además creo que el precio es acorde por llevar las 4 figuras en blister, la propia caja, me parece un locurón. Eso sí, claro, si ya comprasteis la anterior, es un gasto enorme tener que comprar ahora esto. Pero para fans de las tortuguitas me parece un must have. Must have. Bueno, pues ahora sobre todo este juego que veis ahora aquí, que también está en pre-order Limited Run, que se agota, hago hincapié que no lo perdáis si os gusta los buenos juegos de más clasicotes estilo medieval, este Pumping Jack, este clon que hasta ahora no había salido en físico, que llega a Play 5 y Switch de la mano de Limited Run, lo tenéis en pre-order, que se acaba de aquí 15 horitas. Pues si os interesa, ya sabéis, la edición sencillita, muy buen juego. Y que me acuerdo que en algún especial comentamos cómo era posible que este juego no hubiera salido físico. Y por fin, al final se anunció y lo tenéis en pre-order. Kirichanchelo, este saldrá retail. Bueno, nunca podemos decir que no, pero este es numerado, Kirichanchelo. Si atenemos a todo lo que ha pasado anteriormente, Poder puede salir, pero de aquí 2, 3, 4 años. Pero claro, de aquí 2, 4 años, ¿tú crees que saldrá para Switch? Cuando se termine la licencia de esta gente, que es numerado. No es numerado. No es numerado. Pues si no es numerado, pues puede salir. Puede salir. Bueno, yo siempre digo una cosa. Más vale pájaro en mano que ciento volando. Ya me entendéis, ¿no? La vida es un momento. El dinero va y viene. Y si algo os interesa mucho, de verdad os interesa. Ahora, si es un juego, bueno, menor, que te gusta, pero no sabes qué, pues bueno, yo tiraría a otra cosa y buscaría otros métodos. Pero si os gusta, ya sabéis. Y bueno, la series confirma que no es numerado.
Y otro que también se agota hoy, que me parece interesante, la pena que, a pesar de que está en digital en Switch, el Tunche es un RPG bastante chulo. Solo sale para Play 4, está en pre-order Limited Run. Bueno, no sé por qué no ha salido en Switch en físico a través de ellos. Pero si a alguien le interesa que esto sepáis que está en pre-order y lo tenéis ahí disponible. Dice Shinra, yo me la juego, ya malas tiro de Video Game Plus. Bueno, también tenéis la opción que hoy en día Video Game Plus, que es el único distribuidor oficial que tiene realmente Limited Run, es decir, que de todos sus juegos editados va a llegar una pequeña porción a la gente de canadiense, a la tienda canadiense. Bueno, si os la queréis jugar y esperar un poco como hace Shinra, bueno, pues en eso estáis. Esperar a que salga aquí, si no, cuando le llegue el stock, estar pendientes. Cuando llegue ese stock a Video Game Plus, pues pillarlo por ellos. Dice Sedes que puede salir por New School. Mira, yo antes creo que saldría por Clear River. Este juego, el Pumping Jack. ¿O te refieres al anterior? Bueno, y hasta aquí las noticias. Que ha sido una semanita, bueno, desde el miércoles